Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a ir dando comienzo a la presentación. Bueno, esta tarde estamos aquí desde Renta 4 Perú, de nuevo en uno de nuestros webinars para hablar sobre, pues bueno, algunas alternativas a depósitos a plazo bancarios, ¿no? Que nosotros desde Renta 4 estaríamos recomendando o sugiriendo a nuestros clientes, especialmente en un entorno de bajada de tasa, ¿no? Yo creo que, como vamos a ver más adelante, es importante ser conscientes de que los niveles de tasa que está ofreciendo el depósito a plazo fijo, tanto en soles como en dólares, actualmente es realmente bueno, está muy por encima del promedio de los últimos años, de la última década, pero yo creo que es muy importante ser conscientes de que es una situación transitoria, como vamos a ver, y de que casi con toda seguridad las rentabilidades que nos puedan ir ofreciendo, pues cuando nos llama el comercial del banco, de aquí a unos meses, ¿no? Puede ser 3 meses, 6 meses, un año, van a ir siendo cada vez menores, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar por qué sucede esto, cuál es la tendencia, es decir, hacia dónde van realmente, hacia dónde vemos desde Renta 4 que van a ir yendo las rentabilidades de los productos de ahorro tradicional aquí en el Perú, en soles y en dólares, ¿no? Y qué tipo de alternativas le ofreceríamos nosotros a clientes de un corte principalmente conservador, pero también hablaremos un poquito sobre perfiles moderados y tolerantes, ¿no? Pero insisto, principalmente conservador, ¿vale? Para aprovechar los buenos niveles de tasas, ¿no? Que al final un poco hacia donde lo vamos a llevar es hacia la renta fija, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir brevemente, ¿no? Comentando para los que no nos conocen, para quienes se conectan por primera vez sobre Renta 4 Perú. Bueno, Renta 4 Perú es una sociedad agente de bolsa constituida hace casi 10 años, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros estamos autorizados tanto por la Bolsa de Valores de Lima para dar servicios de intermediación como por la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿de acuerdo? Bueno, realmente Renta 4 Perú es una filial, una oficina de Renta 4 Banco. Renta 4 Banco es un banco de inversión español, ya con algo, algo más de trayectoria, exactamente con 38 años ya de trayectoria. Y bueno, pues muy brevemente, pues para comentar la figura de nuestra matriz y sobre el banco de inversión, ¿no? ¿Qué cosa es un banco de inversión? Pues bueno, no es un banco comercial dedicado a la emisión de crédito y a la gestión de pasivos, ¿no? Sino que nosotros estamos centrados en la gestión de activos, es decir, en dar servicio a personas naturales que lo que quieren es asesoramiento o servicios de gestión patrimonial para invertir en los distintos mercados y productos que nos ofrecen los mercados financieros, ¿no? De otro lado, también estamos especializados en trading, ¿no? Pues ya puede ser de acciones, de bonos, de cambio de moneda, etcétera, ¿no? Y finanzas corporativas, es decir, ya pues más que nada empresas, ¿no? Que ya lo que quieren es salir al mercado de capitales, ¿no? Tanto pues con emisión de acciones o con la emisión de bonos, pues en ambos casos, ¿no? Pues para levantar capital y financiar su crecimiento y su expansión, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hace un banco de inversión, eso es lo que hace Renta 4, ¿de acuerdo? Banca privada, trading y finanzas corporativas, pero bueno, el caso de Renta 4 es un poco particular, ¿no? Digamos que desde hace algo más de 20 años tiene sobre todo el foco puesto en la parte de gestión patrimonial de banca privada, ¿no? Desde hace ya mucho tiempo, y yo creo que es algo importante mencionar esta tarde, ¿no? Hemos visto una tendencia en los productos de ahorro en España, ¿no? Que cada vez iban rindiendo menos, ¿no? Entonces las personas pues iban buscando alternativas, ¿no? Entonces es realmente donde se trata de posicionar la firma, ¿no? En todo ese nicho de ahorristas que quieren empezar a ser inversionistas, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que el mercado de capitales español pues se desarrolla, ¿no? Hay una serie de privatizaciones, como puede ser el caso de Telefónica, que podemos tener aquí un poquito presente en Perú, ¿no? Donde, pues bueno, ¿no? Diversas empresas empiezan a listar en bolsa, ¿no? Y entonces eso, pues, eh, digamos que es sincronizado, ¿no? De alguna forma con la demanda de pues, alternativas de inversión distintas al depósito en un entorno donde cada vez las tasas vienen rindiendo menos, ¿no? Entonces, durante estos 38 años, pues bueno, hemos acumulado ya 33.000 millones de dólares en activos bajo administración y custodia de nuestros clientes, que ya, pues bueno, están cerca de los 130.000 clientes, ¿no? A nivel de grupo en España y en Latinoamérica, ¿de acuerdo? ¿Cómo damos servicio nosotros? Bueno, realmente una de nuestras principales características es que somos pioneros tanto en Latinoamérica como en España, ¿vale? En desarrollar servicios digitales de inversión, ¿no? Nosotros actualmente en Perú tenemos una plataforma web, ¿vale? Pues que permite a nuestros clientes acceder a más de 11 bolsas alrededor del mundo, además de, bueno, pues de hacer distinto tipo de consultas, tanto de las operaciones realizadas como del estado de cuenta, la cartera valorizada, cambio de moneda, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la tecnología es un elemento muy importante de la forma en la que nosotros damos servicio a nuestros clientes, ¿no? Pero bueno, no solamente somos una entidad que brinda servicios tecnológicos, ¿no? De esto viene acompañado también de un servicio de cercanía, de presencialidad, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos realmente es como un modelo de banca de segundo piso,
pero a través de oficinas con puerta a la calle, ¿no? A través de una red de agencias, ¿de acuerdo? Pues digamos, pues para acercar un poquito a las personas, a los ahorristas, hacia el mercado de capitales, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente tenemos abiertas 64 oficinas comerciales con puerta a la calle, la que pueden ver aquí arriba de este cuadrito, la oficina en la que estamos actualmente, en San Isidro, aquí en Lima, en Perú, ¿no? Pero bueno, tenemos una red bastante amplia donde, bueno, pues el valor agregado es que efectivamente, ¿no? Nos vamos a encontrar banqueros, asesores financieros, personas especializadas en mercado de capitales, ¿no? Que normalmente no encontraríamos en la agencia bancaria de cualquier banco comercial, ¿no? Al que nos acerquemos, ¿no? Luego, por último, no solamente es un tema de tecnología, es un tema de red de oficinas y de cercanía y de especialización, ¿no? Sino también es un tema de independencia, ¿no? Al final, en nuestros 38 años, pues bueno, somos muy conscientes de que hay que tratar de ser una entidad de servicio y no una entidad de producto, ¿no? O sea, es decir, si cuando un cliente nuestro entra por la puerta, no tratar de colocarle producto de renta 4, ¿no? A pesar de que nosotros, pues bueno, en España tenemos una AFP, tenemos una administradora de fondos mutuos, una administradora de fondos de inversión, ¿no? Sino que es tratar de ofrecerle soluciones al cliente, pues bueno, ya sea con producto propio o con producto de terceros, ¿no? Con un modelo de arquitectura abierta y construir portafolios de inversión que calcen muy bien con los objetivos del cliente y con su perfil de riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya vamos pasando un poquito hacia lo que es la presentación, ¿de acuerdo? Y bueno, la gran pregunta que es la que nos estamos encontrando durante estos últimos meses, ¿no? Y por la que hemos querido hacer este webinar es, bueno, ¿hacia dónde van a ir las rentabilidades de los depósitos a plazo fijo, ¿no? Aquí en el Perú. Realmente, pues como decimos, ¿no? Estamos en un entorno, ¿vale? Donde las rentabilidades del depósito a plazo fijo vienen al alza, ¿vale? En este cuadro de la parte izquierda superior, ¿no? Pues vamos a encontrar las rentabilidades, ¿vale? En un promedio aquí en el sistema bancario peruano para soles y para dólares, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a estar viendo es que a partir de, o bueno, digamos en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del 2021, ¿no? Pues empezamos a ver cómo las rentabilidades de los productos de ahorro tradicionales en promedio van al alza en todo el Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? De una forma muy breve, pues bueno, todos conocemos los niveles de inflación en los que nos encontramos actualmente, ¿vale? Después de los confinamientos, cuando se produce la reapertura, empieza a aparecer una inflación, ¿vale? Una inflación récord no vista en los últimos 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que ahí aparecen los bancos centrales, ¿no? Cuya herramienta principal para el control de precios, para frenar la inflación, ¿de acuerdo? Es subir la tasa de referencia, como vamos a ver dentro de un rato, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay una inflación muy fuerte, los bancos van subiendo la tasa de referencia de una forma muy fuerte, muy agresiva, muy rápida, de una forma en la que no suele ser habitual, ¿vale? Pues en línea con lo poco habitual de la inflación del momento, ¿no? Y eso hace, digamos, que las rentabilidades de productos de ahorro, como puede ser los depósitos a plazo fijo, incluso la cuenta corriente, ¿no? También otro tipo de productos, como puede ser la renta fija, están vinculados al movimiento de la tasa de referencia, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual hemos visto un alza tan importante, ¿no? En la rentabilidad de los depósitos a plazo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí podemos ver también que describimos aquí abajo unas pequeñas cifras, ¿no? En promedio, durante los últimos 10 años, que es el periodo donde nos hemos querido enfocar, ¿no? Pues para hacerlo más que nada representativo, los depósitos a plazo fijo en soles rendían en promedio en Perú un 4,25%, ¿vale? Y en dólares un 1,39%, casi un 1,40%, ¿de acuerdo? Esto significa que los niveles de tasa que tenemos actualmente en el mercado, cuando nos llama el banco, ¿no? A renovar nuestro depósito o a vendernos un depósito nuevo a otra entidad, ¿no? Lo que vamos a ver es que las tasas que nos están ofreciendo actualmente, ¿vale? En promedio del 7% en soles y del 3,80 en dólares, ¿vale? Es que para el caso de los soles, esta rentabilidad está en un 65% por encima del promedio de los últimos 10 años y en el caso de los dólares más todavía, un 171% por encima del promedio de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque estamos en una situación inusual actualmente, una situación anómala, donde, pues, oye, las tasas de referencia están muy altas comparado con sus promedios históricos, ¿vale? Para frenar toda esta inflación, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, ya la inflación desde hace varios meses, desde hace varios trimestres, está retrocediendo, ¿vale? Entonces, a medida que la inflación viene retrocediendo, ¿vale? La perspectiva y la política monetaria de los bancos centrales también se va moderando, ¿vale? Entonces, ya hemos llegado a un punto en el que la inflación viene retrocediendo de una forma bastante convincente y la expectativa que tenemos los gestores profesionales de activos que vamos siguiendo el mercado y la tasa de referencia y la macro es que durante la segunda mitad
de este año empiecen a bajar las tasas, ¿vale? Como vamos a comentar más adelante, el Banco Central de Perú, ¿vale? El Banco Central de la Reserva, el BCR, se estima que bajará la tasa un 2% de aquí a final de año, ¿vale? Y en el caso de Estados Unidos de una forma un poquito más moderada, ¿no? Un 0,25%, ¿vale? Entonces lo que sí que nos vamos a encontrar es que en esta segunda mitad de año, ¿vale? Las tasas van a empezar a bajar y consecuentemente la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo, tanto en soles como en dólares, van a empezar a bajar también, como vamos actualmente, ¿vale? Entonces ahí es un poco, vamos a recuperar un poco la tendencia que venía ocurriendo en la medida en la que la situación macro y la política monetaria se vayan normalizando, ¿no? Entonces aquí es donde quiero llegar un poco con el segundo gráfico de hoy, ¿vale? Que está en la parte superior derecha de la pantalla, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es el diferencial, ¿vale? Entre lo que nos paga en esta última década, ¿no? Los depósitos en soles y los depósitos en dólares, ¿vale? Lo que vamos a estar viendo es que es una tendencia ligeramente hacia la baja, ¿vale? O sea, ese es el diferencial, el spread que llamamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en mercados desarrollados como en Estados Unidos o en Europa, ¿vale? Realmente las tasas no se mueven tanto como pueden ser en economías emergentes como el Perú, ¿vale? Entonces, realmente, pues son economías desarrolladas que ya tienen un nivel de crecimiento bastante estable, un nivel de inflación también bastante estable, ¿no? Y entonces realmente un poco ahí los bancos centrales de lo que se preocupan más que nada es del crecimiento económico, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Los bancos centrales van a mantener las tasas lo más bajas posibles, ¿vale? Porque realmente la inflación está muy controlada y no es un problema muy grave, ¿no? Entonces van a poner la tasa muy baja, ¿vale? Para que el acceso al crédito sea muy alto, el crédito sea barato y estimular el crecimiento económico, ¿no? Eso es lo que realmente buscan las economías desarrolladas como la norteamericana, es decir, tener un nivel de tasas bajo, ¿ok? Para que pues, se estimule el crecimiento económico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta última década con esta tendencia, ¿vale? Con esta tendencia estructural? Es decir, que realmente la tasa de referencia del BCR y, por tanto, los depósitos a plazo fijo cada vez van rindiendo menos, ¿vale? Entonces, al principio de la muestra, ¿no? Digamos ahí en marzo del 2014, ¿no? Pues podemos ver cómo el diferencial, ¿vale? Entre las tasas de los depósitos en soles y en dólares era pues en torno al 2,5, 3%, ¿vale? Bueno, en realidad el promedio venía un poquito más arriba, perdón, en torno al 3,5%, ¿vale? Ahí estaba la diferencia entre la rentabilidad de las dos monedas, 3,5%, ¿vale? Pero si nos vamos hacia el momento actual, pues vemos que hay una tendencia a la baja, ¿vale? Y ya está más cercano al 2,5%. Es decir, las rentabilidades de los depósitos en soles cada vez se van a ir pareciendo más a las rentabilidades de los depósitos en dólares, ¿vale? Y se van a ir comprimiendo, ¿vale? Ahora, al final, pues es una economía donde realmente pues, las expectativas de inflación pues, van a estar relativamente ya ancladas, ¿no? Y el Banco Central, pues bueno, va a estar un poquito más pendiente del crecimiento económico con tasas un poquito más bajas, ¿vale? Y eso, pues bueno, hace bastante sentido ahora, un poco pues hacia la nueva década en la que nos estamos entrando, ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo es que entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, pues nos vienen ya avisando de que el crecimiento económico a nivel global va a ser cada vez menor. O sea, un poquito las expectativas que tienen es que de cara a los próximos 3 años, 5 años, ¿vale? El crecimiento económico a nivel global va a estar en torno al 3%, pero de una forma estancada. O sea, es decir, cada año vamos a estar creciendo un 3% cuando lo que sería deseable es que el crecimiento fuera yendo a más, ¿vale? Entonces, sobre este dato pesa mucho el mercado norteamericano y pesa mucho también la economía china, que al final nosotros aquí en Perú, como exportadores de materia prima, de metales base, ¿vale? Somos muy dependientes de la demanda en China, ¿no? Y si estamos viendo también que los datos de demanda interna y del PIB están saliendo por debajo de las estimaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, parece que vamos hacia una década, ¿vale? Perdón, hacia una década de un periodo de tiempo, los próximos 3, 5 años, ¿vale? Donde el crecimiento económico va a ser relativamente mediocre, ¿no? Y entonces eso va a hacer que las economías, ¿vale? Traten de tener la tasa un poquito más baja para incentivar, para que haya más crecimiento económico, ¿vale? Entonces, es decir, lo que nosotros esperaríamos es que cuando se normalice la situación inflacionaria, macro y monetaria que tenemos actualmente, con estas tasas tan altas, ¿vale? Es que una vez se normalice, ¿vale? Continúe esa tendencia que vemos ahí, ¿no? Hacia la baja, es decir, los depósitos van a rendir cada vez menos, ¿vale? Que es una tendencia que ya hemos visto en otro tipo de economías desarrolladas, como puede ser la europea, y en concreto en España, de donde somos nosotros, ¿vale? Entonces, eso es un dato importante. Los depósitos hoy pagan muy bien,
¿vale? Dentro de un año van a pagar peor y probablemente dentro de 5 años, 10 años, ¿vale? Pues vayan a ir pagando cada vez menos, ¿no? Entonces, eso lo que va a pasar es que estructuralmente, ¿vale? Va a haber esa, como hemos visto en España, ¿no? Una transición de ahorristas a inversionistas, ¿no? Va a haber un grupo de personas muy importante aquí en el Perú, ¿vale? Que normalmente está vinculada a productos de ahorro, ¿vale? Y que en un momento dado, pues oye, dentro de un año, dentro de 2 años, 3 años, 5 años, pues cada vez les va a estar pagando menos el banco, ¿vale? Y digamos que sin irse a niveles mayores de riesgo, pues yéndonos a las cajas, a las financieras, etcétera, ¿no? Pues van a empezar a verse interesados pues por otro tipo de productos, ¿vale? De un corte conservador, ¿vale? Porque hay que hacer una transición ordenada, ¿no? Pero ya de productos de inversión, ¿vale? Entonces es un poquito lo que nosotros llevamos viendo con clientes en España desde hace más de 20 años, ¿no? Y que nosotros pues ya venimos viendo ya desde hace algunos años aquí con clientes en nuestra red de oficinas en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Bueno, como decíamos, ¿no? Vemos que va a haber una expectativa de la normalización de las tasas de referencia en la medida en la que vaya a haber que digamos que la inflación continúe moderándose, ¿vale? Entonces aquí tenemos dos gráficos, ¿vale? Donde pues que efectivamente vemos una correlación muy fuerte, una correlación positiva entre las tasas, ¿vale? En la parte izquierda de Perú, ¿vale? Del Banco Central de la Reserva y la evolución de los depósitos, ¿no? Y en la parte derecha igual pero en Estados Unidos, ¿no? Con la Fed y los depósitos en dólares aquí en el Perú, por si acaso, no son los depósitos en Estados Unidos, son los depósitos de los bancos peruanos aquí en el Perú, ¿vale? Entonces, sí estamos viendo que ya empieza a haber una moderación, ¿vale? En lo que es la tasa de la política monetaria, ¿ok? Incluso en Estados Unidos, pues ya estamos viendo cómo hay esas expectativas de que empiece a caer la tasa, en el Perú también, ¿vale? Pero de una forma un poquito más pronunciada incluso, ¿no? O sea, es decir, hacia finales de año, pues por ejemplo, entidades como el JP Morgan, ¿no? Que tienen, digamos, un equipo de analistas y un track record, pues ya analizando situaciones macro en Perú y en Estados Unidos muy sólida, ellos estiman, ¿vale? Que, pues eso, ¿no? El Banco Central baje un 2% la tasa de aquí a final de año, ¿no? Y en Estados Unidos, en una medida, un 0,25%, ¿no? O sea, es decir, la era de las tasas altas y de los depósitos a plazo con estas rentabilidades tan por encima del promedio histórico está llegando a su fin. ¿Vale? Entonces, es un poco nuestro trabajo tratar de aprovechar, ¿de acuerdo?, los niveles de tasas altos para meter a los clientes en otro tipo de productos como la renta fija, ¿vale? Con carteras de bonos, pues bueno, que pueden ser bonos soberanos, bonos corporativos, puede ser un corte muy, muy, muy conservador, un corte un poquito más moderado, hasta un poco tolerante, pero bueno, nos vamos a centrar sobre todo en el universo conservador y vamos a comentar un poco también del moderado, ¿no? Y entonces es tratar de aprovechar estos niveles de tasa tan altos para hacer carteras, ¿no? A varios años vista, con un vencimiento a lo mejor de 3 años, de 5 años, de 7 años, de 10 años, depende del objetivo de inversión del cliente, ¿vale? Pero asegurándonos un nivel de tasa durante todo este tiempo, ¿vale? Y no estar expuestos al riesgo de tasa ante las bajadas que se van a venir, ¿de acuerdo? Bueno, y un poquito para terminar la tesis de por qué comentamos un poquito esto, ¿no? Es efectivamente, ¿no? En la parte izquierda superior, ¿no? Estamos viendo la evolución de la inflación y del money supply, ¿no? De la oferta monetaria. Entonces, sí, lo que hemos estado viendo es que es esa respuesta de los gobiernos, ¿no? De aumentar el dinero en circulación, pues de un lado los bancos centrales te bajan la tasa, los gobiernos, pues bueno, se financian, ¿no? Ya pues han estado emitiendo todos estos bonos, ¿no? Sociales que ya conocemos, ¿no? Y entonces lo que han estado haciendo es, pues bueno, fomentar un entorno muy inflacionario que como vemos ya la inflación desde mitad aproximadamente del año pasado, desde el mes de julio del año pasado, viene retrocediendo en Estados Unidos, ¿vale? Y esperamos que siga siendo el caso, ¿vale? Entonces, en la parte, no solamente en Estados Unidos o en Perú, sino a nivel regional o prácticamente en todo el mundo, ¿no? A nivel regional estamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, vemos ahí la tasa de inflación actual, ¿vale? Que es la barra de color crema, en Perú, en Colombia, en Chile, en México y en Brasil, ¿no? Y cuál es la expectativa de esa inflación dentro de 12 meses, ¿no? Y en casi todos los casos, excepto en Brasil, vamos a ver que las expectativas es que la inflación se vaya reduciendo, ¿vale? Entonces la inflación se va a reducir, la tasa de los bancos centrales se va a reducir y la rentabilidad del depósito a plazo fijo inevitablemente se va a reducir. Y no solo eso, sino que nos vamos a volver a meter en esa tendencia donde cada vez los depósitos vienen pagando menos, ¿de acuerdo? Bueno, ya metiéndonos un poquito en qué alternativas existen, qué estamos recomendando desde Renta 4 a nuestros clientes, ¿vale? Vamos a meternos un poco en el concepto de la renta fija, ¿vale? Aquí esta tarde nos está acompañando Jorge Barrio Nuevo, ¿vale? Jorge Barrio Nuevo es parte del equipo de asesoramiento aquí en el Perú, ¿vale? Jorge es asesor senior de inversiones y luego adicionalmente, pues bueno, además de asesorar a sus clientes, Jorge también es trader de acciones y trader de renta fija, ¿no? Entonces realmente el nivel de expertise que tiene de productos
de inversión con los que trabajamos aquí en Renta 4 es muy alto, ¿de acuerdo? Entonces Jorge nos va a contar un poquito, pues bueno, cómo va a evolucionar, digamos, bueno, y aquí brevemente, ¿no? Antes de darle paso, cómo va a evolucionar las expectativas de la tasa y en qué consisten los productos, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, Jorge, toma aquí las riendas, ¿vale? Yo te voy pasando la presentación si quieres, ¿de acuerdo? Buenísimo. Gracias, Jaime, por la introducción. Bueno, entonces, arrancando un poco con lo que Jaime comentaba al principio, la parte un poquito más macro, actualmente decimos, ¿no? Si los depósitos a plazo me presentan una oportunidad de ahorro interesante con tasas por encima del promedio, ¿por qué no resulta tan atractivo de cara al mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, lo que hemos podido ver en estos dos cuadros, el de la izquierda siendo tasas referenciales en soles y el de la derecha en dólares, es un poco la estructura que actualmente se está manejando en el sistema financiero en distintos periodos de tiempo, en distintos plazos, ¿no? El cuadro de la izquierda muestra un poquito data de bancos, netamente de bancos, de acuerdo al plazo para personas naturales y en soles. Entonces, lo que se ha podido evidenciar naturalmente es que, claro, tienes tasas en promedio del 7,37 en el horizonte de 6 meses, por encima de los 360 días comienzas a ver tasas inclusive un poquito menores. Y en la medida en la que de repente nos acerquemos, toquemos la puerta al banco o a la entidad financiera y queramos extender de repente un depósito a 2 a 3 años, la tendencia es que el mismo banco, no incentivándote a de repente tomar tasas un poquito a plazos más largos, te comience a reducir un poco la tasa. Entonces nosotros decimos, Eh, ¿por qué hace sentido que el banco, a medida en la que pasa el tiempo, se supone que yo tomo un poco más de riesgo, porque mi dinero lo voy a tener más adelante en el futuro, me dé tasas más bajas? Y es básicamente porque obviamente los bancos tienen que calzar sus activos y sus pasivos, los préstamos, la parte de créditos, la parte de ahorros, tiene que ir calzando sus activos, y en la medida en la que el banco te paga por tus ahorros y te paga por tus depósitos una tasa mucho más alta que la del mercado de repente va a estar pagando en 2 años, terminan incurriendo en un riesgo. Entonces, al final, lo que terminan haciendo es tomar tasas altas a periodos más cortos de plazo para no tomar un riesgo en el futuro. Entonces, es por eso que de repente podemos apreciar en la parte subrayada en rosa, aquí en el cuadro, un poquito algunos de los bancos más representativos en Perú, y cómo la tasa varía de 181 días a más de 360 días. Evidentemente, las necesidades de liquidez y de activos y pasivos y balance de cada banco no es igual, va a ir variando, pero en promedio, según la SBS, que es de donde hemos sacado la data, podemos observar cómo el nivel de tasas cae de un 7,37% en soles en promedio a un 7 clavado. Si de repente nos extendemos a plazos un poquito mayores, vamos a ver que esta tasa podría ir reduciéndose más. Lo mismo para la parte en dólares. Naturalmente la parte en dólares paga un poco menos. Tenemos un promedio de tasas del sistema financiero actualmente en un 3,99, con excepciones, por encima del 4, algunas por debajo del 4. Y también vemos cómo se vuelve a dar este efecto, ¿no? Plazos más largos en el tiempo comienzan a resultar en tasas aún menos atractivas para nosotros, personas naturales, ¿no? Siguiente, profe, Jaime. Buenísimo. Y, y al final, bueno, la parte de la renta fija como activo para diversificar un poquito el riesgo termina siendo más atractivo porque al final nosotros, como les comenté, la parte de depósitos a plazo y tasas resulta un producto de ahorro, un producto que naturalmente siempre ha sido de preservación de capital, protegernos contra la inflación y ir preservando nuestro patrimonio. La renta fija suele ser siempre un producto de inversión y al final lo que estamos pudiendo ver aquí es que la era de la inflación y las tasas estables han terminado, ¿no? Lo hemos visto en todos los países del mundo, como por las necesidades de liquidez y la inyección de dinero que han habido en las economías a través del COVID, a raíz del COVID, y de obviamente un exceso de liquidez masivo, hemos visto cómo la inflación ha terminado subiendo a niveles récord en Estados Unidos por encima del 9%, llegando a su máximo de los últimos 40 años, y en Perú también alcanzando un máximo de los últimos años, termina dando mejores oportunidades de entrada a la renta fija y a los bonos corporativos,
debido a que las tasas también van siendo mayores y los bonos, al ser productos de inversión, se pueden fijar a plazos mayores también. No necesariamente a 1 año o 2 años, sino que más adelante comenzaremos a ver que podemos nosotros asegurar un flujo y tener mayor previsibilidad de las tasas en el largo plazo. Obviamente, diferenciando de perfil y un poquito horizontes temporales de cada tipo de inversor. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar primero un contraste contra los depósitos a plazos en soles y otro contra en dólares. ¿Qué alternativas habrían en los depósitos en soles, por ejemplo, ¿no? Ok, los bonos soberanos, para el que lo haya escuchado en algún momento, es básicamente deuda que emiten los gobiernos para financiar algún tipo de proyecto con una promesa de pago futura y con un flujo de caja ya preestablecido. Entonces, en el caso de los bonos soberanos peruanos, también están de cierta manera correlacionados a las tasas de interés, por supuesto, igual que los depósitos, en la medida en que la tasa de referencia, el BCR, que hoy día está en 7,75, desde enero no la mueven, sino que la han ido manteniendo, el bono soberano y los productos de tasa van a tratar de estar correlacionados. Entonces, en esta gráfica podemos identificar la curva de los soberanos peruanos en el tiempo. La curva le llamamos a cómo está conformado las tasas de interés que te pagan la deuda del Estado en diferentes vencimientos. Vemos vencimientos desde 1 año hasta 30 años, siendo el más largo, inclusive hay de más plazo, y un poquito el comportamiento natural de la curva, ¿no? En la medida en la que el horizonte de inversión o la deuda se va extendiendo en el tiempo, nosotros asumimos un nivel de riesgo mayor porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro y la tasa tiende a ser mayor. Entonces, en el caso de esta curva peruana, lo que podemos ver es que hay una pequeña inversión en la curva, en el tramito corto, que es de 1 año a 3 años, que nos paga el 1 año, por ejemplo, más el 3 años, y luego se normaliza y comienza a tener la estructura normal, básicamente porque evidentemente ha habido un efecto de contracción económica en la economía, y lo que te está incorporando esto es que al final yo, como inversor, le exijo al Estado o le exijo al emisor una mayor tasa en el corto plazo debido al riesgo. Entonces, esto ya se normaliza para plazos mayores, siendo un formato de una curva bastante natural. Si por el contraste vemos la curva de Estados Unidos, vamos a ver una forma totalmente invertida, donde los plazos más pequeños pagan más inclusive que los menores, debido a que eso es un indicador adelantado de que probablemente sea una recesión. En el caso de Perú no ha sido tan fuerte. Es cierto que a fines del año pasado hemos tenido eh, problemas bueno, las manifestaciones, huelgas, han habido temas ahí de paralizaciones de la producción minera en el sur, en Puno, por ejemplo, y en toda esa zona, que al final han terminado obviamente perjudicando un poco a la economía. En el último dato del PBI sí se vio una contracción del 0,4% con respecto al año anterior, que obviamente indica que ha habido ahí una contracción, un decrecimiento, pero es ligeramente, ¿no? Es una caída técnica en realidad. Entonces, lo que al final estábamos viendo es que, por ejemplo, para el 2023 se pronostica que el PBI alcance un crecimiento del 1,9% durante este año y un crecimiento del 2,2% a fines de 2024. Sin embargo, lo que básicamente las casas de inversión y las casas de research sugieren es que un crecimiento por debajo del nivel potencial, que el BCR dice que es 2,9%, no va a generar presiones inflacionarias, que es lo que todos tenemos miedo. En la medida en las que las presiones inflacionarias aumentan y la inflación tiende a subir, es cuando vemos estos efectos de mayores subidas de tasa. Por eso Scotiabank, Citi, Goldman Sachs, que son algunos de las casas de research donde hemos sacado algo de información, nos dicen y están convencidos de que la tasa terminal del BCR, que es la tasa a la cual termina este ajuste en la política monetaria, ha sido el 7,75, el cual hemos alcanzado en enero de este año y que en las siguientes 4 reuniones que hemos tenido hasta hoy han mantenido, ¿no? Y lo que ellos también están pronosticando es que inclusive para la segunda mitad de este año comiencen a haber reducciones. Entonces, eso invitaría a pensar que hoy es un momento interesante para coger tasas, como pueden ver acá, ¿no? En algunos casos por encima del 7%, un riesgo soberano, que es un riesgo del gobierno, es el riesgo más bajo que hay dentro de una emisión de deuda en un país, ¿no? A plazos mucho más largos, ¿no? Entonces aquí a la derecha, para no extenderme tanto tampoco y aburrirlos con esta diapositiva, podemos ver un cuadro donde muestra los vencimientos y muestra dos conceptos, el cupón y el rendimiento. El cupón es la tasa de interés que paga el producto o el bono en este caso anualmente, netamente por concepto de intereses, por estar invertido en este papel. Y el rendimiento te dice
cuánto es la rentabilidad anualizada hasta el vencimiento de este producto si es que yo me quedo. Entonces, se dan cuenta que en la mayoría de los casos, este rendimiento está por encima del cupón, que se podría decir que es la tasa original, y eso se debe al efecto inflacionario. Los precios de los bonos han caído tanto que ahora el rendimiento suele ser mayor a la tasa de interés. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el un año que el cupón es un 5.7%, pero el rendimiento anualizado es un 6.36%. ¿Cómo interpretamos eso? Los bonos tienen precio y tienen una tasa. Estos se comportan de manera inversa. A medida en que las tasas de interés en el mercado comienzan a subir, los precios de los bonos comienzan a caer. Entonces, en este caso, con toda la subida de tasas que hemos visto, los precios de los bonos han comenzado a caer bastante fuerte y originalmente se emiten a 100. Muchos están en 90, 85, 84, lo que quiere decir que si yo invierto en un bono que originalmente valía 100 y me daba un cupón del 5.7%, lo compro a 85, yo voy a recibir todos los años un 5.7 netamente por intereses y al momento del vencimiento yo he comprado 85, pero a mí me van a devolver, el Estado me va a devolver 100 por cada una de las unidades de bono que yo haya comprado. Entonces, este rendimiento lo que está incorporando no es solamente el interés, sino esa ganancia de capital por haber comprado a descuento. Entonces, si se dan cuenta, aplicaría en todos los casos menos en el 3 años, que tiene un poco de sentido aquí, que es el que más abajo está, porque a pesar de que tiene un cupón originalmente de 8.2, el rendimiento es más chiquito, ¿no? Entonces, lo que podemos resumir de acá es que tenemos tasas hoy, en varios casos, del 7%, por encima del 7%, que inclusive superan rentabilidades promedio que hemos visto en el cuadro de una diapositiva anterior de los depósitos a plazo, pero con una previsibilidad de un plazo, 10 años, 5 años, 6 años, que podría asegurarnos una tasa por mucho más tiempo versus un depósito que probablemente nos la dé por 1 o 2 años más. Entonces, ese es un poco lo que trata de explicar esta diapositiva. Ahora, alternativas en dólares. Acá sí hay un poquito más de contexto y un poquito más de oferta, así que voy a contarles un poco qué es lo que hay. Igual que en los bonos soberanos peruanos, que son bonos que cotizan en soles, obviamente, tenemos bonos soberanos internacionales. Entonces, lo interesante de un bono global es que ya podemos compararnos con activos de la región. Yo no puedo ponerles un gráfico de bonos peruanos, colombianos, chilenos, mexicanos en soles o en moneda local, porque no va a ser comparable, evidentemente, una curva en soles que una curva en pesos chilenos o una curva en pesos colombianos, debido a que también hay que tener en cuenta la depreciación de la moneda. Entonces, en este caso, los bonos soberanos internacionales en dólares que tienen cada uno de estos países, valga la redundancia, están en dólares, entonces pueden ser comparables entre sí. En este gráfico de la izquierda hemos puesto la curva de rendimientos y cómo se han comportado a lo largo de un año, en el último año, que es donde básicamente hemos visto el mayor efecto de subida de tasas, donde casi todo ha pasado, y podemos ver un poco cómo le ha ido a cada uno de los países, ¿ok? Esta curva está normalizada, es decir, todos parten del mismo momento para poder hacerlos comparables y va a dar una indicación de cómo se ha comportado la tasa a lo largo de estos 12 meses y cómo termina. Entonces, hay dos rojos, entonces les voy a comentar cuál es cuál para que no se mareen. La curva que acaba más abajo es la de Perú y la curva que acaba más arriba es la de Colombia, ¿no? Siendo la de Chile amarilla y la de México está media azul. Entonces, lo que esto nos indica es que la variación o el movimiento que han tenido las tasas de interés que pagan estos bonos internacionales, en el caso de Perú ha sido más constante y hoy se encuentra mucho más abajo, con una clara tendencia a la baja. Ahora ustedes me dicen, oye, una clara tendencia a la baja, que la tasa ha caído, esto no es malo. Volvemos a la parte teórica, ¿no? En la medida en la que las tasas de interés comienzan a caer en el mercado, el precio de mi bono comienza a subir, significando que para la persona que de repente estuvo invertida aquí arriba, a una tasa muy atractiva, la tasa ha comenzado a caer, el precio del bono ha comenzado a subir y la inversión que esta persona ha podido generar se ha apreciado en el tiempo. Entonces, podemos ver que bastante desviada de las otras tres curvas, Colombia, por el mayor riesgo político que tiene ahorita y por una calificación de crédito menor también, es el que paga más. Aquí a la derecha podemos ver cuál ha sido el dato del rendimiento, la tasa anual en dólares que cada uno de estos bonos da. Es un bono global a 10 años, que es el comparable, ¿ok? Y bueno, Perú ahorita está pagando un 5.23% en dólares, que si nuevamente lo volvemos a comparar contra un depósito a plazo en promedio,
termina también dando un valor agregado y una diferencia interesante, ¿no? El bono chileno paga algo menos, paga un 4.52%, el bono colombiano paga bastante más, un 8% en dólares, y el mexicano un 5.28%. A la derecha podemos ver cuál es el rating, que es en otras palabras la calificación de crédito que le dan, que por así decirlo es la nota que nos indica qué tan probable es que estos países puedan cumplir con sus obligaciones y con la deuda y nos paguen sin ningún problema. En la medida en la que el rating es mejor, la tasa suele ser más chiquita porque indica una mejor capacidad de endeudamiento y de pago, por supuesto. En este caso, Chile es el único que nos gana, es el que tiene mejor calificación de crédito. Luego viene la de Perú con triple B, México con triple E menos y luego Colombia con solo 2Bs, W más. Eso es un poco cómo hay que leerlo. Entonces, actualmente ese es el panorama en que nos encontramos. Dentro de la curva, lo que finalmente podemos concluir es que Perú ha tenido una apreciación en sus bonos globales, ¿no? Haciendo la tasa, cayendo la tasa con una tendencia clara que va a seguir cayendo. Y bueno, Colombia, el perdedor, ¿no? Sigue pagando más y los bonos no se han terminado por apreciar. Entonces, para la parte de acciones, de repente es un poco más fácil verlo. Simplemente vemos gráficas, las estiramos y en la medida en la que sube, puede ser fácil identificar si una acción sube o baja. En el caso de la renta fija, tenemos que verlo al contrario. En la medida en la que las tasas caen, es positivo para el inversionista porque su bono está subiendo de valor. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que nos llevamos acá, los bonos globales en dólares, tasas actuales por encima del depósito a plazo, con previsibilidad para tener flujos de caja futuros. Eso sería. Siguiente, por favor. Por el lado de los corporativos, ya entramos a otra zona. Tenemos dos categorías grandes, los soberanos, que son los bonos del gobierno, y los bonos corporativos que tienen otro riesgo añadido, que ya es el riesgo emisor o el riesgo empresa, ¿no? Es deuda que emiten las empresas para, de nuevo, financiar algún tipo de proyecto con una promesa de pago futuro también y con un flujo de caja ya preestablecido. Entonces, lo que nos interesa ver dentro de este universo de bonos y lo que siempre recomendamos a nuestros clientes es el tema de la eficiencia tributaria, ¿no? Mientras podamos incorporar temas de eficiencia tributaria, menor carga impositiva y hacer más eficiente nuestra rentabilidad, es lo que siempre vamos a recomendar. Entonces, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, hay algo que se llama el Pacto Andino, que es básicamente un convenio que tienen los países de la comunidad andina para un tratamiento tributario preferente para las personas naturales residentes en Perú, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Entonces, países de esta comunidad son Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, descartamos Bolivia y Ecuador porque son mercados más pequeños, con menos liquidez y con no tanta oferta, y obviamente con más riesgo. Y dentro de lo que sí recomendamos y ofrecemos está Perú y Colombia, que son dos economías parecidas, y con mercados líquidos. Cuando hablo de liquidez me refiero a qué tan fácil es poder negociar, comprar y vender un valor sin ningún riesgo, ¿no? Entonces, dentro de estos casos, Perú y Colombia nos van a dar eficiencia tributaria. Los bonos corporativos internacionales son emisiones que tenemos en dólares, entonces no vamos a estar invirtiendo en pesos, no vamos a estar invirtiendo en soles, son inversiones en dólares emitidas en el exterior y con un tratamiento tributario de solo el 5% del impuesto a la renta, que es justo el de segunda categoría. Si invertimos de repente en productos en dólares, acciones, Estados Unidos, Europa, esa carga tributaria podría ser hasta un 30, el escalonado, pero gracias al Pacto Andino, inversiones en dólares en este tipo de mercados solamente serían de un 5%, resultando eficiente tributariamente. Entonces, siguiente, por favor, para poder mostrar un poquito cómo es que identificamos qué bono es adecuado para un cliente, evidentemente de acuerdo a su perfil de riesgo como inversionista, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros tratamos de comparar productos, tenemos que ver muchas cosas, vencimientos o duración, un poco calificaciones de riesgo, tipos de producto, bastantes cosas o bastantes criterios a tener en cuenta. En el caso de los bonos, al ser productos de inversión y no productos de ahorro, dentro de lo que podría ser comparable para un depósito, que es un producto de preservación de capital y muy tranquilo, serían los bonos de tipo conservador, que es el bono que implica un menor nivel de riesgo añadido, ¿ok? Entonces, para criterios, el que quiera hacer un análisis, una comparativa con lo que hemos visto en los depósitos, podría tomar como referencia los rendimientos o los productos que vamos a mostrar de tipo conservador. Entonces, en esta tabla superior, vemos un poco cómo nosotros desde Renta 4 clasificamos este tipo de inversiones en bonos corporativos. El primer tipo de perfil es un perfil conservador que justamente va a buscar como objetivo preservar el capital, protegerlo de inflación, tener un crecimiento en el tiempo sostenido, tranquilo.
Y fijamos acá dos criterios importantes. El primero va a ser el rating, que como les comenté al principio, es la calificación de crédito que le damos a estas emisiones, a estos productos, para medir el riesgo de pago o impago. En el caso de los conservadores, nos va a interesar buscar bonos a partir de triple E menos para arriba. Para que sepan, triple E menos para arriba son bonos considerados grado de inversión, que es un grado sólido, un grado de inversión, quiere decir básicamente economías que sí pueden solventar su deuda y que tienen una probabilidad de pago muy alta. Todo lo que sea debajo de triple B menos, es decir, W más hacia abajo, van a ser bonos high yield o de alto rendimiento, o en otras palabras, grados especulativos. Entonces, en el caso de un conservador, siempre va a ser grado de inversión, triple E menos hacia arriba, inclusive para que tengan un ejemplo, esto es empresas, pero para que lo lleven un poco a países y puedan también compararlo, como hemos visto en el cuadro anterior, Colombia, por ejemplo, es el único de las tres economías que hayamos comparado en la TAM que no es grado de inversión porque es W más. Todas las demás, Chile, Perú y Colombia, tienen grado de inversión como país. Entonces, bueno, para no desviarnos mucho, de toda la muestra que nosotros tenemos de estos bonos del Pacto Andino, colombianos y peruanos en dólares, el cupón promedio, que es la tasa de interés original o la tasa de interés netamente por concepto de intereses anualmente, tiene un promedio más o menos de 4.15% en dólares. Si ya llevamos esto a que los bonos se han depreciado y hoy ya no cuestan 100, que es el precio original de emisión, sino que te cuestan 90, 95, 80 y pico, dependiendo del bono, por debajo de la par o a descuento, la tasa final o la tasa promedio anualizado del rendimiento que vamos a tener si nos quedamos al vencimiento sube hasta 5.83% en dólares en promedio. Que como vuelvo a repetir para que quede claro, la diferencia entre la tasa o el yield y el cupón es básicamente que el yield incorpora no solo el cupón, sino también la ganancia de capital por comprar el bono al descuento y que al final del vencimiento me devuelvan a mí el principal, ¿no? Es decir, comprar a 90 y que me devuelvan 100 por cada uno. Entonces, hoy el promedio de todos los bonos conservadores que tenemos hacen un 5.83%, ¿ok? En el caso de un moderado, tomamos ratings a partir del W+, que es un grado especulativo. El cupón promedio es 5% y la tasa promedio anualizada es del 7.6%. Y en un bono tolerante, que es un bono un poco más agresivo, el cupón promedio es 5.58 y ya la tasa promedio sí sube, bueno, está a partir del 10% en promedio, ¿no? Entonces son tasas altas que realmente tú dices un 10% en dólares, wow, ¿no? Para que el que está metido en bolsa y conoce un poco el mercado, el S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que todos usamos como referencia para hablar de la bolsa, hace en promedio un 10% al año en los últimos 20, 30 años. Entonces, ya tener rendimientos de esta naturaleza en renta fija, son productos más tranquilos, igualando renta variable, es algo poco usual. Pero obviamente nosotros tenemos que definir que dentro de los bonos también existen diferentes niveles de riesgo. No es lo mismo comprarte un bono del BCP a comprarte de repente un bono de una minera junior, una minera pequeñita o de repente alguna agroexportadora. No es lo mismo. Entonces, el riesgo se mide a través de este cuadro. Rating mínimo y algo importante que es el rango también, que es el nivel de prelación al momento de hacer los pagos, ¿no? Si me pongo a explicar eso, ya de repente me extiendo demasiado, pero igual luego podemos comentarlo personalmente. Entonces, bueno, para ir finalizando un poco este slide, este cuadrito en rojo lo que está mostrando es primero los bonos, un ejemplo de una selección de unos 3 bonitos que tenemos, conservadores, justamente que calzan con este perfil que hemos visto, ¿no? El BIN-P26 es un bono del Banco Interbank con vencimiento al 2026, sector bancario, con un cupón del 3.25 y debido a la depreciación del precio, valga la redundancia, y poder comprarlo a descuento, hoy la tasa de interés anualizada es del 4.88 en dólares, ¿no? Por encima del, nuevamente, promedio de los depósitos en dólares. Igual, Hantoil, que es una empresa de energía que se dedica a todo el tema de la exportación del gas de camisea, por ejemplo, también tiene un bono al 2026, triple E menos, de un grado de inversión también, que actualmente, a los niveles de precio que podemos encontrar, te está rindiendo un 7.4% en dólares. Este es un bono bueno porque tiene un rating bastante bueno también y una tasa alta, elevada, ¿no? Entonces, esta es un poco la muestra que hay para Perú. No son los únicos, tenemos un listado bastante largo, pero he querido mostrar algunos ejemplos puntuales para que puedan verlo. Y de Colombia, por ejemplo, también he querido incorporar alguno. Bancolombia 25 es el banco más grande allá.
tiene también un bono al 2025 con un nivel de grado triple E menos, que está rindiendo actualmente 5.46%. Entonces, ese es un poco dentro del perfil conservador qué selección de bonos existen en el mercado. No son plazos como el soberano a 10 años, 20 años, son plazos más cortitos, a 3 años, 4, 5, dependiendo un poco de lo que estén buscando, pero con tasas que les van a asegurar un flujo un poco más predefinido, ¿no? Que un depósito. Siguiente, por favor. Y bueno, para ir acabando con esta parte de bonos internacionales, tenemos los otros dos perfiles. El perfil moderado, que de repente busca un poquito más de rentabilidad con un riesgo a asumir también moderado, y un bono tolerante, un perfil de bono tolerante que sí busca un poquito más de tasa, ¿no? En el caso de los bonos moderados, que es el primer cuadro en plomo, tenemos tres también. Nuevamente es una selección pequeña como modo de ejemplo. El InRetail Shopping Malls. InRetail Shopping Malls es la sección de Intercorp, que es el monstruo, el holding grande, que se dedica netamente a la parte de centros comerciales, con Real Plaza, por ejemplo, ¿no? Sector retail. Entonces, este bono es un bono con vencimiento al 2028, son 5 años, un cupón original del 5.75 en dólares, con un W más de rating, grado especulativo, pero casi tocando grado de inversión, con una tasa del 6.7% en dólares actualmente, ¿no? Que te aseguraría una tasa al vencimiento al 2028 por 5 años del 6.7% anualizado. El Bangboc, que es el Banco de Bogotá, es un bono colombiano, por supuesto, con un vencimiento también parecido al 2027, eh, con un cupón del 4.37 y una tasa del 6.13, ¿no? Acá lo importante siempre a la hora de analizar un bono es, por supuesto, la duración, comparándola con otro tipo de productos, la tasa de rendimiento y el rating, que es bastante importante. Obviamente el sector también ayuda un poco a saber qué también le va a ir a la empresa, qué tanto se puede mover el precio del bono en el mercado. Yo sé que si de repente la parte retail en Perú, el consumo comienza a aumentar, los centros comerciales comienzan a llenarse de nuevo, como fue después de que terminó la pandemia, evidentemente la empresa, la generación de ingresos va a ser mucho mejor y la capacidad de pago va a seguir mejorando, ¿no? Entonces esas cosas son importantes también verlas. Y bueno, el último es Ecopetrol, que es la empresa de petróleo más grande allá, de energía, en Colombia, que actualmente paga un 8.78% en dólares. Nuevamente, ¿por qué vemos de repente tasas un poquito más altas en Colombia versus en Perú? Es porque justamente la deuda soberana colombiana tiene un nivel de riesgo un poquito más alto, paga algo más, tiene un grado de calificación un poquito menor, porque actualmente pues tienen algo de incertidumbre política como estuvimos teniendo nosotros años anteriores con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver a la hora de ver un poquito la tasa, ¿ok? Y por último, para el perfil un poco más tolerante, el cliente que de repente busca algo más de riesgo, busca meterse a tasas un poquito más altas, a créditos que tienen ratings un poco más bajos, tenemos en esta selección, en este ejemplo, dos que hemos elegido. El primero es Buenaventura 26, compañía de minas Buenaventura, seguramente muchos de los que estamos conectados acá lo conocemos. Es un bono con un vencimiento el 2026 de 3 años. Bueno, originalmente, si no me equivoco, en 2021, con 5 años inicialmente. Ahorita ya le quedan 3. Tiene un rating de B+, o sea, es un grado altamente especulativo. Ya no es especulativo como acá arriba, sino altamente especulativo. Con un cupón original del 5.5% en dólares, pero debido a la variación del precio y a la subida de tasas fuerte y a muchos factores más, actualmente paga un 10% en dólares si nos lo quedamos a vencimiento. Esto es muy importante de mencionar. Esta tasa es una tasa al vencimiento, es decir, al 2026, porque lo que está incorporando es el interés primero, pero también que si yo compré este bono 80, cuando venza, sé que Buenaventura me va a devolver 100 y ahí es donde genero una prima, una ganancia de capital por la compra y por el vencimiento. Y eso está incorporado dentro del 10%. Entonces, bueno, esto es lo que te está pagando actualmente. Y el otro es el Banco GNB Sudameris, que es un banco colombiano que de hecho también debemos conocer porque tiene presencia aquí en Perú. Este es un bono subordinado con un cupón del 7 al 2027, con una calificación también de más altamente especulativo, que actualmente paga un 10.6% en dólares. Entonces es un poco a modo de ejemplo para que también pues, puedan ver qué tipo de bonos hay empresas que seguramente conocen, que, bueno, tienen emisiones en el mercado secundario de renta fija y que podrían ser también opciones interesantes con una mayor previsibilidad de los pagos, con plazos mayores al depósito, para poder tener tasas atractivas también. Obviamente siempre teniendo en cuenta el nivel de riesgo que hay. Esto no es acciones, las acciones, la renta variable tiene un riesgo distinto, pero siempre igual es bueno saber que dentro del tipo de activo que es la renta fija,
tenemos diferentes tipos de empresas y no todas podemos ponerlas en una misma bolsa, ¿no? Por eso es que este tipo de criterios son importantes para distinguirlas, ¿ok? Ok, y bueno, esta parte para ir finalizando un poco con la presentación y la parte de producto, es importante verlo. Jorge, me hablas de rating, que primera vez que lo escucho, que de repente no lo entiendo muy bien, que bueno, ya me queda algo claro que tiene que ver con el riesgo y con la capacidad de pago, pero hablemos de probabilidades, ¿no? ¿Qué tan probable, según la historia y según la estadística, es según cada tipo de crédito o de rating, que un bono no cumpla con sus obligaciones o sí lo haga? Entonces, acá, bueno, esta es data de S&P global, que muestra un poquito la recopilación de información estadística desde el 1981 hasta el 2017, de cómo se han comportado los bonos internacionales en el mercado, y si han podido cumplir con sus obligaciones o no, distinguiendo, por supuesto, de la duración del bono y del rating. Entonces, en esta tabla de acá, que he tratado de hacerla un poco grande para que se pueda ver, discúlpenme si es que no se llega a apreciar muy bien, te muestra la matriz, la columna, el tipo de rating, desde AAA más, que es el máximo, Estados Unidos, por ejemplo, hasta el triple C, ¿ok? Y te muestra en las filas, acá arriba, por vencimientos. Como hemos visto en la teoría al principio, en la medida en la que el horizonte temporal se va extendiendo y tenemos deuda más plazo, esa deuda en teoría debe pagarnos más porque debe asumir un riesgo también mayor. Yo no sé lo que va a pasar en 10 años, ¿no? Tengo mayor previsibilidad de lo que puede pasar en 1 en 2, pero no en 10. Entonces, acá en la matriz lo que estamos viendo es cuál fue la probabilidad en estos más de 40 años, más o menos 40 años, de default o impago de este tipo de productos. Entonces, en el primer rango, el AAA, vamos a ver pues que a 1 año ninguno de los bonos de la muestra incumplió con su pago, 0%, y en la medida en la que esto se fue extendiendo hasta los 10 años, menos del 1% de los bonos incumplieron con un pago. Para hacerlo más práctico, vamos a ir a la parte más de abajo, que es donde se ha concentrado este tipo de productos que les he mostrado, desde el triple B, igual, plazos promedio que hemos visto, a 4 años, a 5 años, la probabilidad de un triple B más de no cumplir con el pago es de apenas 1%, 0,77, 1,32, ya si nos vamos hasta 10 años, 2,3%, ¿no? Y si lo queremos ver de repente en el grado especulativo, que es justamente el que está en negrita, en la parte media tirada para abajo, el W+, que son justamente bonos moderados, a un plazo de 3 años, 4 años, que es lo que hemos visto, tiene un 2% o un 2,9% de probabilidad de impago, que es una probabilidad bastante acotada, bastante reducida. Y por último, podemos ver de repente ya el que dice, oye Jorge, pero me ha interesado la tasa, me ha gustado ese Buenaventura o ese bono un poquito más tolerante. ¿Qué probabilidad tengo yo que de repente, según la estadística, esto incumpla con su pago, ¿no? Ya si nos vamos a un B o un B menos, que B es lo mínimo que tenemos, ni siquiera B menos, vemos, ¿no? Un 8%, un 12%, un 15%, las probabilidades aumentan, por supuesto, eso hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, esto es un poco una compilación de toda la data que S&P recogió durante los últimos 40 años. Entonces, aquí abajo en rojito, para ir finalizando un poco con esta explicación, lo que te muestra es por dos tipos de corte. El investment grade, que es el grado de inversión, que es justamente los triple E menos para arriba, para un perfil conservador, que de repente es la persona que ha estado acostumbrada a invertir en depósitos a plazo y a estar con productos más de ahorro, se pueda sentir identificada y pueda compararlo más directamente, que miren, 3 años menos del 1%, a 4 años sigue siendo menos del 1%, a 5 años sigue siendo menos del 1%, y para grado especulativo, que ya es entre moderado y tolerante, podemos ver aquí también un promedio, ¿no? 7%, 10%, 12%, 14%. Entonces, siempre es bueno ver el riesgo por todos los ángulos. En un producto de ahorro es un producto de ahorro porque preserva capital. Un producto de inversión lo podemos diferenciar por tipos de riesgo, pero el riesgo siempre va a estar presente, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esto es un poco lo que les quería mostrar, esta matriz de probabilidades, que a todos nos gusta ponerlo siempre en todos los escenarios. Y bueno, al final, como manera de conclusión, tenemos hoy tasas que definitivamente, si no es en 1, en 2 o de repente en 3, pero en el tiempo está demostrado que las tasas de interés siguen al ciclo de la economía, no son fijas, no nos vamos a quedar siempre en el 7%, no nos vamos a quedar siempre en el 1%, como fue en la pandemia, o menos del 1%. Las tasas son cíclicas y van variando. En algún momento las tasas van a comenzar a caer,
Un depósito te puede ofrecer una tasa a un periodo determinado, 1, 2, hasta 3 años. Un bono te puede ofrecer una tasa igual o mayor, con un mismo nivel de previsibilidad, pero a plazos mayores, para que el que de repente lo que busca es estar tranquilo, dormir tranquilo por la noche, de repente no meterse en acciones, no meterse en Tesla, no meterse en algo movido, pero sí entrar de repente a una tasa con la que se sienta cómodo y a un plazo y a un horizonte temporal también definido. Entonces, esa es un poco la versatilidad que te dan los productos de renta fija, los bonos que se pueden negociar en el mercado, y es un poquito lo que les quería mostrar. Hasta ahí, Jaime, por favor, interrúmpeme si tienes algo más que agregar o cuéntanos. Excelente, Jorge. Bueno, yo creo que poco más que agregar, ¿no? Yo creo que nos has explicado bastante bien un poco los productos, cómo abordar en materia de riesgos, de probabilidad de impago, hasta un poco también de los propios emisores y de los créditos, ¿no? En qué consiste, ¿no? Así que bueno, yo creo que por mi lado poco más que añadir, ¿no? Al final un poco lo que nos explica Jorge y el ejercicio que queríamos hacer es eso, ¿no? O sea, tratar de concientizar o que la gente vaya sabiendo que el depósito a plazo fijo, o sea, es un producto de ahorro de toda la vida, que ahora mismo está en un momento muy, muy bueno, ¿vale? Que si nos acercamos a un banco y pues hablamos o les pedimos el depósito a plazo fijo a periodos superiores a un año, lo más probable es que ya la rentabilidad empiece a decaer, o sea, es decir, ya empezamos a verle las orejas al lobo, ¿no? ¿Y qué tipo de alternativas nosotros pues estamos recomendando a los clientes, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante la parte de, oye, pues según qué tipo de créditos, mirando el rating, ¿no? O sea, es decir, calzan con qué tipo de perfil, ¿vale? Pues para una persona que sea ahorradora y quiera empezar a ser inversora, pues bueno, pues lo más probable es que empecemos con un bono bastante conservador, ¿no? Y de ahí un poquito a medida que vaya aumentando el apetito por rentabilidad y también, pues bueno, por un concepto de riesgo, ir migrando hacia algo un poquito más como moderado y tolerante, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? O sea, al final lo que tratamos de hacer con los clientes es configurar una cartera, ¿vale? Diversificada de varios bonos, con una serie de vencimientos, ¿no? Pues eso, a 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, un poco lo que quiera el cliente y digamos como que casarnos con una tasa a día de hoy, aprovechando que son unos niveles de entrada muy, muy buenos, ¿vale? Y asegurarnos un cronograma de pagos preestablecido hasta el vencimiento de la cartera, ¿vale? Entonces es algo que digamos que si nos situamos con productos denominados de baja duración, ¿vale? Como el depósito, es decir, hasta un año, pues luego tenemos ese riesgo de reinversión, es decir, cuando hay que reinvertir el dinero de aquí a un año pues va a ser una tasa menor y el siguiente una tasa menor y el siguiente una tasa menor. Y no solamente ahora de una forma puntual porque las tasas están altas y ya estén empezando a bajarlas dentro de poco, ¿no? Sino de una forma estructural, ¿vale? Entonces yo creo que es una charla que venimos, o un ejercicio que venimos haciendo ya hace tiempo con nuestros clientes, ¿no? Y queríamos, digamos, compartirla, ¿no? Pues con otro tipo de, bueno, con otros clientes, con personas que no sean clientes, con personas que tienen un poco esa inquietud de saber qué hay más allá del producto de ahorro tradicional, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí con la presentación, ¿vale? Bueno, yo creo que sí es importante mencionar que, o sea, los conceptos que hemos estado hablando de bonos soberanos, de bonos corporativos, high yield, investment grade, etcétera, etcétera, nuestros clientes, o sea, les damos la posibilidad de entrar a través de distintas formas, ¿no? O sea, pueden entrar de una forma directa, comprando directamente los bonos, ¿vale? Y ya pues sabiendo efectivamente cuál va a ser el cronograma de pagos y las rentabilidades y el vencimiento y todo, ¿vale? Pero pues oye, existe otra forma un poquito más sencilla de entrar, digamos, ¿no? Es a través de fondos mutuos o a través de ETFs, ¿vale? Nosotros aquí en Renta 4, pues bueno, armamos portafolios para clientes de una forma diversificada, ¿no? Con los ETFs, con los fondos mutuos, con los mismos bonos también, ¿no? Siempre lo que vamos a buscar es eso, ¿no? Aumentar el número de títulos en cartera para reducir el riesgo de concentración por emisor, ¿vale? Entonces es ahí donde los fondos mutuos, que por ejemplo pues pueden ser de Sura, ¿no? Que nosotros distribuimos aquí en el Perú, o de Independiente, ¿no? Que también tienen fondos de renta fija en dólares regionales, ¿no? Caso de Sura, pues también tenemos unos fondos, un fondo, perdón, de bonos corporativos en soles, que es una alternativa muy interesante, ¿no? Que luego además también el fondo pues tiene detrás un equipo de gestión, ¿no? Tiene un portfolio manager que sigue una estrategia concreta y lo que va a buscar es generar un exceso de rentabilidad sobre el mercado, ¿no? O sea, y luego además pues también va a ir viendo un poco si es un momento de hacer un
play macro pues de tasa, ¿no? Pues aumentando un poco la duración de la cartera ante un escenario de bajada de tasas como puede ser el que se nos viene de aquí a unos meses, ¿no? O por otro lado, pues se está viendo a lo mejor estrategias de riesgo de crédito. Pues bueno, es decir, tenemos una persona cualificada, ¿vale? Que va a estar detrás del manejo del portafolio, que tiene una estrategia concreta, ¿vale? Un track record que conocemos, ¿vale? Y que va a tratar de mantenerse fiel a las rentabilidades históricas pasadas, ¿vale? Esto significa que no sabemos, a diferencia de contratando la cartera de bonos de una forma directa, no sabemos cuánto nos va a pagar dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años el fondo mutuo, ¿no? Pero lo que sí intuimos es que no se va a alejar mucho del promedio que ha logrado registrar, pues no sé, los últimos 3 años, 5 años, 10 años, depende del periodo de vida que tenga el fondo, ¿vale? O sea, mientras se mantenga fiel a su estrategia, que siempre lo suelen hacer, ¿vale? Pues esa es una forma de entrar, ¿vale? Otra forma también puede ser los ETFs, ¿no? Yo creo que el ETF sobre todo calza bien, pues para una persona que, digamos, no sé, como hemos visto en el mes de marzo con el tema de la crisis de los bancos regionales, ¿no? O sea, normalmente la gente está invertida en acciones o en otro tipo de productos de riesgo y tal, ¿no? Y cuando llegan episodios de estrés de mercado, ¿no? De caídas y tal, o cuando ve que el mercado se está calentando un poco, hay mucha sobrecompra y probablemente pueda caer, ¿no? Y tratan de anticiparse, ¿no? Lo que sí hemos visto era que, pues bueno, históricamente, durante la última década principalmente, ¿no? Que la renta fija no ha estado pagando mucho, ¿no? Porque la inflación está muy baja, las tasas han estado también muy bajas pues para fomentar el crecimiento, ¿no? Ahí lo que hemos estado viendo era que la gente realmente pues salía de las acciones y se quedaba en cash, ¿vale? Esperando a que cayera el mercado y hacer sus compras y tal, ¿no? Y no veíamos tanto que la gente entrara en renta fija, ¿no? Como decimos, de un lado entrar en renta fija pues no pagaba tanto, ¿vale? Para ese periodo de tiempo. Y luego es que además, insisto, para este tipo de cliente lo que querían era estar en liquidez, ¿no? Y digamos, desvincularse de lo que es el movimiento del mercado, ¿no? Entonces, para ese tipo de cliente yo creo que le interesa más un ETF, ¿vale? Que tenga una canasta de bonos concreta, ¿no? Porque al final el nivel de correlación respecto de las acciones va a ser menor, entonces es justamente el efecto que quiere lograr esa persona, ¿vale? Entonces ahí en el universo de ETFs, pues bueno, hay una serie de ETFs internacionales, ¿no? Pues que traquean una serie de carteras de bonos conocidas, ¿no? Lo mismo con unos rendimientos históricos que ya conocemos y tal y cual, y que además están listados en la Bolsa de Valores de Lima. O sea que nosotros podemos contratar a través de la plataforma web de Renta 4 por Bolsa en Nueva York, ¿vale? Y luego venderlos por Bolsa de Valores de Lima, ¿vale? Para que las ganancias de capital que nosotros obtengamos, es decir, las utilidades, la rentabilidad, ¿no? Pues tenga un tratamiento tributario del 5% del 6,25 impuesto a la renta para el caso de los ETFs, ¿vale? Y algunos que puedan tener presencia bursátil, pues del 0% impuesto a la renta, ¿no? Frente a casi el 30% que obtendríamos si los vendiéramos por Nueva York. Entonces, es otra forma de, según cómo, entrar a renta fija de una forma táctica, de una forma temporal, ¿vale? Que a lo mejor interesa ir más por el lado del ETF que por el lado del fondo mutuo, que sí, como sigue una estrategia concreta, pues va a tener un poquito más de correlación con el mercado de acciones, ¿no? Pero bueno, es para otro tipo de perfil, pero igual yo creo que también merece la pena comentarlo, ¿no? Pues en caso de que nos esté escuchando una persona pues que esté considerando la renta fija, pues para estar, digamos, parqueado de forma temporal, pues ante una eventual corrección del mercado de acciones, ¿vale? Lo mismo también pues a través de los fondos de Sura, a través de los fondos de Faro, muy próximamente a través de los fondos de Independiente, ¿no? Que también es una gestora muy interesante de un family office aquí peruano, de Gamnic, ¿no? Perdón, un multifamily office. Y nada, pues eso es un poquito en resumen, ¿vale? Si os parece bien, vamos a dejar aquí la presentación, vamos a tratar de resolver algunas preguntas, ¿vale? Para ver un poquito cómo estamos, ¿ok? Estupendo. Bueno, a ver qué preguntas. Vale, ¿cómo y dónde se compran los bonos soberanos peruanos si existe un mínimo de inversión? ¿Vale? La compra-venta directa de estos bonos soberanos, corporativos, etcétera, que nos ha comentado Jorge, ¿no? Hasta de los mismos fondos mutuos, hoy por hoy con Renta 4 no lo podemos hacer por la página web, ¿vale? Eventualmente va a estar, pero hoy por hoy es a través del trader, a través del asesor, es decir, a través de Jorge, de Carlos, de Gustavo, a través mío, ¿no? Pues de las personas que trabajamos aquí en el front office y que nos dedicamos a esto, ¿vale? Esa es la forma de contratarlos, ¿no? Entonces dices, oye, Jorge, que me ha interesado, no sé, una cartera de bonos conservadores a 5 años, a 7 años, que es un poco lo que me interesa a mí, ¿no? A ver qué tienes. Entonces Jorge te arma la cartera, Jorge te la manda, te explica un poco cómo conversan los distintos tipos de papeles en la misma cartera, el tratamiento tributario, pues un poquito todo lo que necesitas saber para tomar la decisión, ¿vale? Lo mismo si lo que quieres es, oye, pues yo quiero, pues no sé, invertir $50.000, pues ya en bonos moderados,
pero hasta 3 años. Vale, perfecto, no hay problema, ¿no? Y del tema del mínimo, nosotros estamos consiguiendo los papeles, o sea, cada uno de los bonos desde los 10.000 dólares, ¿vale? O sea, ¿y por qué los 10.000 dólares, no? Renta 4, como sabéis, es una empresa que, digamos, la misión que tiene o la razón de ser nuestra es democratizar el acceso al mercado de valores, ¿no? Entonces, eso lo hacemos con tecnología, que ya lo hemos comentado, ¿no? Pero también con un nivel de comisiones bajos y sin pedir un importe mínimo para abrir la cuenta, ¿vale? Entonces, para acceder al mercado de acciones, eso pues es una dificultad pues, bastante baja, ¿no? Pero cuando hablamos ya de productos de un corte un poquito más institucional, como es comprar renta fija de forma directa, pues ahí sí que tiende a haber un mínimo, ¿vale? El mínimo no es que lo pongamos nosotros, ¿vale? O sea, es un poco lo que pide el mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, si lo que queremos es comprar el bono de Buenaventura o el bono soberano, entonces lo que vamos a hacer es decirle, oye, Jorge, cómprame este bono, esta cartera de bonos, ¿no? Entonces, Jorge lo que va a hacer es una negociación tradicional over the counter, que se llama, ¿no? Es decir, va a ir contactando, digamos, al trader del banco, al trader del family office, al trader de la banca privada, al trader de la aseguradora, de la FP, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, es una negociación peer-to-peer, persona de esta persona, ¿no? Y digamos que ya, pues por importes de menos de 10.000 dólares, o sea, prácticamente no existe negociación, ¿no? O el nivel de precios que puedes alcanzar para negociar va a ser muy malo, ¿no? Entonces, a partir de los 10.000 dólares es lo recomendable, ¿no? Pero bueno, luego también existen algunos grupos de clientes, ¿no? Que lo que quieren es, oye, pues nosotros vamos en grupo, ¿no? Entonces, a lo mejor somos 5 clientes o 10 clientes de 5.000 dólares, ¿vale? Y entonces ya formamos un ticket de 50 y con eso tienes un poder de negociación de precios algo mejor, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir también, pero bueno, de forma excepcional lo podemos ir viendo, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería a partir de 10.000 dólares, ¿vale? Para comprar los bonos de una forma directa, es decir, el corporativo, el soberano y tal, ¿no? Para invertir en un fondo mutuo, ¿vale? Pues va a ser lo que pida como mínimo, pues en este caso Independiente, pues en este caso Faro Capital o puede ser Sura Asset Management, ¿no? Que realmente pues suelen ser inversiones desde 1.000 dólares o desde 1.000 soles generalmente, ¿vale? Entonces eso, pues a lo mejor pues para patrimonios un poco más pequeños, pues sería recomendable porque vas a ganar exposición de una forma diversificada y de una forma profesional a través de un portfolio manager, ¿no? A este tipo de producto, ¿vale? Ahora no puedes asegurarte la tasa porque esa es la dinámica del fondo mutuo, pero bueno, es lo que se puede ofrecer por esos importes, ¿no? Por debajo de los 10.000 dólares, ¿vale? Nos están preguntando también si se va a grabar la sesión, si la sesión está siendo grabada, ¿vale? Y yo creo que a partir de mañana ya la pondremos disponible para las personas que se han registrado, se la vamos a hacer llegar a su correo electrónico, ¿vale? Vamos a ver. Nos pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si al vencimiento el bono se encuentra a un nivel menor al que yo lo compré, ¿no? ¿Me devuelven menos de capital del que invertí o me devolverán igual mis unidades adquiridas al 100% del precio? Digamos que los bonos, pongámoslo así, cotizan a valor 100, ¿vale? 100% del precio del valor nominal, ¿no? Digamos valor 100, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo compro un bono que cotiza a 101 y me lo quedo a vencimiento? ¿Vale? Pues que efectivamente yo desembolso 101, pero a vencimiento, ¿vale? Sin contar los cupones, los intereses, etcétera, ¿no? A vencimiento me van a devolver 100. O sea, si tú compras con una prima y te lo quedas a vencimiento, ¿vale? Te van a devolver 100, pase lo que pase, ¿no? Ahora, lo que está pasando ahora mismo en este contexto es que la renta fija del año pasado ha caído un 20%, ¿vale? O sea, es una rentabilidad negativa muy extraordinaria, ¿vale? O sea, y para más contexto, ¿no? Si tomamos una muestra de los últimos 100 años, ¿no? Durante el último siglo, solamente ha habido 4 años donde hemos tenido rentabilidades negativas, tanto para las acciones como para la renta fija. Y el año pasado ha sido un año pues, de estos, ¿no? O sea, uno de los 4 años donde hemos tenido rendimientos negativos para los dos tipos de activos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que pues la bolsa ha caído un 20%, perdón, un 15% y la renta fija ha caído un 20%. O sea, es decir, todo esto responde a la subida tan agresiva, tan rápida, tan inusual de la tasa de referencia por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces, la medida en la que ya, digamos, las expectativas de inflación se van moderando, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Es que es un universo de bonos donde casi todos cotizan por debajo de valor 100, solamente va a haber unos poquitos casos, ¿vale? Donde están por encima, pero casi todos cotizan con un descuento, ¿vale? Entonces, significa que si yo me lo quedo a vencimiento, la parte del yield que nos comentaba Jorge es lo que yo voy a recibir, es decir, los cupones más el incremento del precio, ¿vale? O sea que si yo estoy comprando a 95, además de los cupones que yo voy a recibir, ¿vale? A vencimiento me van a devolver 100, ¿vale? Entonces lo que hay que tratar es de comprar un bono con descuento, ¿no? Pero bueno, eso no quita de que haya bonos que estén ahora mismo, algunos papeles, ¿no? Sobre la par, es decir, cotizando 101, 102, 103, por decir algo, ¿vale? Y que igualmente su precio se va a ver, digamos, impactado de una forma positiva por la bajada de tasas. Entonces, que es ese bono pues, que a lo mejor está cotizando ahora mismo
a 101, 102, 103, en la medida en la que bajen la tasa, pues se puede ir a 110. ¿Eso ocurre? Sí. Ahora, si tú lo compras a 110 a vencimiento, pues a ti te van a devolver 100. Entonces, realmente a vencimiento no es una estrategia que quieras hacer, es una estrategia más táctica, ¿vale? No a vencimiento, un poquito más de corto plazo, ¿no? Haciendo un play macro de tasas, ¿vale? Entonces es otro tipo de estrategia, ¿vale? Pues bueno, ya para ir terminando, ¿no? Que quedan unas pocas preguntas, ¿no? Nos dicen, ¿qué tendría que pasar para que el bono finalmente rinda menos de lo que se indica en las láminas, ¿no? Si te lo quedas a vencimiento es lo que es, ¿vale? O sea, va a ser ese el rendimiento, ¿vale? De ahí luego pues, le tienes que descontar un poco el tratamiento tributario, que va a ser el 5% impuesto a la renta. Las comisiones de renta 4 ya están incorporadas en la lámina que se ha proyectado, ¿vale? Y los cupones son los que son, o sea, también igual te lo van a pagar de una forma segura, ¿no? O sea, es decir, renta fija. O sea, realmente margen de sorpresa es escaso si tú te lo quedas a vencimiento, o sea, solamente que el emisor defaultee, ¿vale? O sea, es decir, que el emisor no sea capaz de cumplir con sus compromisos de pago ya establecidos, ¿vale? ¿Qué más? Cuando un bono hace default, ¿pierdes todo tu capital o qué es lo que sucede? Pues sí, efectivamente, cuando un bono hace default, digamos que incumple, ¿vale? No necesariamente de una forma definitiva, ¿vale? Pero vamos, incumple el pago que estaba preestablecido, ¿vale? Entonces puede ser que haya una refinanciación, puede ser que haya una quita, ¿no? Entonces que a lo mejor, pues oye, te terminen pagando 90 centavos por dólar, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas pueden ocurrir y no necesariamente se va a ir a cero, ¿no? Pero vamos, previsiblemente tú cuentas con que pueda ser el caso, ¿vale? Luego ya pues entras en un tema de refinanciación, entras en un tema concursal si es que la empresa, pues que puede ser que ha fallado en pagar el pago, ¿vale? O puede ser que la empresa quiebre. Entonces, si la empresa quiebra, pues ya te entras en un proceso concursal, concurso de acreedores, y depende del nivel de prelación que nos ha explicado Jorge, pues tú vas a estar en un puesto o en otro de la cola para cobrar, ¿vale? Entonces ya es un poco caso por caso que hay que ir viendo, ¿vale? De nuevo, nos preguntan cómo hacer para comprar los bonos, si puede ser a través de la página web, ¿vale? No puede ser a través de la página web, tiene que ser a través del trader, a través del asesor, ¿vale? Bueno, la información de contacto está en nuestra página web, ¿vale? El que la quiera anotar ahora mismo es asesoría@renta4.pe, ¿ok? O contacto@renta4.pe. Asesoría sin tilde en la i, ¿vale? Asesoría@renta4.pe o contacto@renta4.pe. Nosotros ya recibimos su solicitud de contacto o a través de la misma página web hay formularios donde usted deja sus datos y nosotros les vamos a contactar, ¿no? Entonces ya hay un poco, o si ya es cliente, pues bueno, a través de la sesión logada, pues ahí aparece el nombre y el teléfono de su asesor, de su trader, ¿no? Y esa persona es la que haría la compra por usted, ¿de acuerdo? Bueno, al final es un ejercicio eso, ¿no? De ver un poco los objetivos del cliente, de ver el perfil, de definir un universo de bonos donde el cliente se sienta cómodo, tratamiento tributario, etcétera. Le armamos una cartera, ¿no? O directamente le pasamos la lista de los bonos con los que nosotros trabajamos y el cliente dice, quiero este. Y nosotros se lo compramos. ¿Ok? Venga, el monto lo mismo, $10.000 para arriba. Y en casos excepcionales, desde $5.000 haciendo un pool con otro tipo de clientes. ¿De acuerdo? El monto mínimo, bueno, ya lo hemos comentado. La diferencia entre tasa cupón y tasa de rendimiento también, pero lo repetimos. El cupón es como el interés que nos estaría pagando 100% de una forma preestablecida todos los años, ¿vale? Y la tasa de rendimiento es si nos lo quedamos a vencimiento, ¿vale? O sea, es decir, que la tasa de rendimiento en los momentos actuales, ¿vale? Donde digamos que los bonos están cotizando con un descuento, o sea, digamos que a vencimiento nos devuelven 100, pues ahora está cotizando en 95, ¿vale? Entonces, a lo mejor tú tienes una emisión que digamos que te está pagando un cupón del 3,5%, ¿vale? Pero como lo estás comprando con descuento, a vencimiento, ese rendimiento va a estar por encima del 3,5%, pues que a lo mejor está cercano al 5, ¿vale? Como es el caso del bono de Interbank, ¿no? Entonces, la diferencia es eso, ¿no? No solamente los cupones que tú vas a recibir a vencimiento, sino el incremento del precio, la ganancia de capital, llamémosla de esa forma, ¿vale? Como pasa con las acciones. Es decir, yo compro a 95 y me devuelven 100. O sea, hay una ganancia de capital y hay unos cupones. Entonces, la diferencia entre el cupón y el rendimiento a vencimiento o el yield, ¿vale? ¿Cuándo es momento ideal de comprar bonos? Pues bueno, nosotros lo que estamos viendo es que bonos en dólares que están ligados a la tasa de referencia de Estados Unidos y por tanto a la inflación en Estados Unidos, desde el mes de noviembre del año pasado, digamos que ya hemos visto un suelo en el mercado de renta fija y desde entonces vienen retomando, ¿vale? O sea, vienen remontando, viene habiendo cierto alza, ¿no? Ahora, hasta hace unas semanas habíamos visto un poco este análisis, ¿no? De la caída del 20% que hemos visto el año pasado,
digamos que ya había recuperado cerca de un tercio de la caída, ¿vale? Entonces, o sea, que todavía hay margen de upside, hay margen de subida, ¿vale? Entonces, ¿todavía es un buen momento para comprar renta fija? Por supuesto que es un buen momento de renta fija, ¿no? Ya cuando empiecen a bajar las tasas, ya la oportunidad va a ser ya un poquito menos interesante, ¿vale? Pero todavía estamos bien, ¿ok? Nos están preguntando si el seguro de la SBS cubre si hay default, ¿vale? No, no lo cubre, ¿vale? La SBS es para los depósitos a plazo, para las cuentas de ahorro, pero no para las emisiones de renta fija. ¿Ok? ¿Cómo se llama el asesor anterior? Bueno, él es Jorge, yo soy Jaime. Bueno, nosotros somos parte del equipo de asesoramiento de inversiones aquí en Renta 4 Perú, ¿vale? En caso de que yo compre el bono, me preguntan, ¿no? ¿Dónde podría haber la valoración del bono en caso no deseo holdearlo hasta vencimiento? Bueno, pues en su cartera valorizada, ¿vale? Nosotros tenemos una cartera valorizada, ¿no? Y periódicamente se va a ir actualizando la información del precio del bono, ¿vale? O sea, los precios no es como el mercado de acciones, donde todos los días, cada minuto podemos entrar en internet y ver la cotización, ¿no? Pero al cierre del día nosotros vamos a tratar de actualizarlo, ¿no? Con cierta periodicidad. Si el bono se mueve poco, ¿no? Pues nosotros lo vamos a ir actualizando en el sistema y ustedes lo pueden ver en su cartera valorizada o preguntarnos directamente, oye Jaime, oye Jorge, ¿a cuánto está pasando este bono? Entonces nosotros le decimos el nivel en el que está negociando en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, eso por mi parte, pues viendo que no hay más preguntas, si les parece bien, lo dejaríamos aquí. No sé si tú, Jorge, quisieras añadir alguna otra cosa antes de terminar. Bueno, sí. Para terminar, justo también veía una pregunta acerca del mínimo para los soberanos. En el caso de los soberanos peruanos, obviamente en dólares, perdón, en soles, en el mercado en soles que es más líquido, ahí los montos de inversión sí se reducen considerablemente comparado con el bono corporativo en dólares, que es 10.000, debido a que, para entrar un poco en contexto, al día se deben negociar entre 800 y 1.000 millones de soles en soberanos, en todo el tramo. Entonces, se podría decir que es de los productos más líquidos que tenemos en Perú, el bono soberano, bastante líquido. Eso permite montos de entrada más pequeños. A partir de 10.000 soles, tomamos órdenes de compra en bonos soberanos en soles. ¿Ok? Entonces el bono soberano sí es un poquito más accesible para entrar que un bono internacional en dólares. Quería hacer esa precisión nada más. Así que gracias. Estupendo, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, vamos a dejarlo por aquí hasta ahora, ¿vale? Muchísimas gracias a las personas que nos han estado acompañando esta tarde, muchas gracias a nuestros clientes, a nuestros interesados y, por supuesto, muchísimas gracias a Jorge por habernos ilustrado esta tarde un poquito más con alternativas al depósito a plazo fijo bancario en el Perú. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión. Un abrazo a Gracias, todos. Jaime. Gracias a todos. Chao, chao.